Mira, soy Javier Mañero, director de la Escuela de Inteligencia, y os voy a hablar hoy del tema de inteligencia emocional, que por cierto, somos pioneros de la inteligencia emocional en España desde hace 23 años. Desde el año 1991 ya de impartir 11 niveles de inteligencia emocional. Vamos a empezar un poco con esto de la inteligencia emocional. La pregunta que nos haremos, ¿y qué está pasando en el mundo? Porque resulta que los recursos económicos, la sociedad está cambiando. Pues efectivamente, durante 17 siglos, hasta el siglo XVII, el mundo no empezó a cambiar la agricultura y la ganadería. Esto lo decía el señor John Nasby, un buen entrenador de jefes de Estado. Después de la agricultura, en estudios que se avanzaron, vino la industria, que hizo la revolución industrial desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, y llegó, porque hubo crisis en aquellos momentos, y la agricultura realmente dio un valor añadido muy importante para evolucionar el mundo. Y luego ya, desde el siglo 1990, del siglo XX, perdón, o 1990, hasta la fecha de hoy, se está hablando mucho de la era del talento. Esto decía el John Nasby, y que el talento al fin y al cabo, él hablaba precisamente que los recursos del talento, que lo primero que iba a cambiar del año 90 hasta la fecha de hoy, que estamos en el 2014, es la informática. Fijaros lo que ha cambiado la informática desde entonces. Segundo, iba a ser Internet. Ya hablaba del año 90 del año Internet. Tercero, las energías alternativas. Y cuarto elemento es la inteligencia emocional y el coaching, que está en vías. Y quinto, la educación, tanto que está hablando de la educación como cambio del sistema para potenciar y formar ese talento a los seres humanos. Y por tanto nos tendríamos que ir, ¿y qué es el talento? El talento, si nos vamos a la Real Academia Española, una definición que es capacidades para obtener resultados notables con el ejercicio de la inteligencia. Bien, capacidades de inteligencia. Y si nos vamos ahora un poquito más allá, señor Gardner, Edward Gardner, que es un psicólogo norteamericano, y habla de las inteligencias múltiples. Bien, ¿qué es eso de las inteligencias múltiples que tanto estamos escuchando por ahí? Pues por una parte, una de las inteligencias es la inteligencia lógica matemática. Una de ellas que aprendemos primero en los colegios, empezamos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y luego esos números se traducen con el tiempo en esa persona en la escuela que va evolucionando y que va creciendo, y puede acabar en la universidad haciendo una ingeniería, o matemáticas, o todo lo que tiene que ver con los números. La segunda, digamos, inteligencia es la que tiene que ver con la lingüística, con el leer. Empezamos al principio en el colegio a leer, y luego se nos gusta mucho la lectura, acabamos haciendo periodismo y ciencia de la información, filología hispánica, inglesa, alemana, italiana o distintas idiomas. Luego nos gusta mucho, cuando somos pequeños también está la kinestésica. La inteligencia kinestésica tiene que ver con los trabajos manuales, que luego el día de mañana, esos trabajos manuales que empezamos en la escuela, acaban en la universidad en Bellas Artes, por ejemplo. Otra inteligencia, la corporal, que es la que tiene que ver con el estudio del cuerpo humano, que luego acaba en medicina o en farmacia, o, perdón, en enfermería, o también precisamente el tema corporal, el tema de la gimnasia, que acaba en carrera del deporte. Pero luego tenemos la espacial es la que tiene que ver con el dibujo, que puede acabar precisamente en el tema arquitectura. Y luego la inteligencia musical, la música que empezamos en los colegios y puede acabar en la universidad haciendo conservatorio. O la existencial, los valores, los principios, la ética, la filosofía, luego en bachillerato, que luego puede acabar en psicología o en filosofía. Y luego la inteligencia de la naturaleza, conocimiento del medio, conocimiento de la naturaleza, que luego puede acabar perfectamente en ingeniero de montes, ingeniero agrónomo, que puede acabar en ciencias del mar, y en veterinaria, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas han estudiado esas carreras de formación de veterinaria ya en final de carrera? O esa psicología, o esa musical, me explico espacial, me explico que decíamos arquitectura, o el tema, por ejemplo, de la carrera del deporte, o la carrera, digamos, de medicina, o el mundo, digamos, de las filologías, o el mundo, digamos, de empresariales económicas o ingenierías. Y hay muchísima gente de esa que al final lo ejercita. Y sin embargo hay personas que, por ejemplo, que el mundo de la naturaleza, por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, era un hombre de campo, y este hombre a veces sería más que un ingeniero agrónomo. Y si nos vamos a la vida real, pues encontramos personas que tienen muchísimos años, que tienen una gran experiencia, y que realmente saben más que un psicólogo. Y musical, ¿quién es el mejor guitarrista del mundo? En el siglo XX. Ha sido Paco de Lucía y no sabía tocar música. ¿Quién era uno de los mejores tenores del mundo en el siglo XX? Pavarotti, no sabía leer un pentagrama. ¿Cuántas personas en la inteligencia espacial han construido edificios, ciudades y no sabían leer un plano? En el mundo corporal, Rafael Nadal, número 1 en el tenis mundial, y no ha hecho la carrera del deporte. Y deportistas que no han hecho la carrera del deporte. Y repito que soy amigo de la preparación, ¿vale? Pero estos casos existen. O la kinestésica, ¿cuántas personas pintan hoy y realmente no han estudiado Bellas Artes? O gente del mundo de la radio,
por ejemplo, don Luis del Olmo, por ejemplo, pero hay muchos protagonistas y periodistas del mundo de la radio que no han hecho ciencia de la información y son grandes periodistas. Don Luis del Olmo, el maestro de los grandes maestros, ¿no?, del mundo de la radio. Y luego, por ejemplo, tenemos el tema lógica matemática. Por ejemplo, la tercera persona más rica del mundo, Amancio Ortega, de Zara, y no ha pisado la universidad, dejó el colegio a los 12 o 11 años. ¿Y dónde está la clave? Pues la clave está en la octava de inteligencia y en la novena, que es, o la novena y la décima, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Qué es la intrapersonal? El autoconocimiento, la automotivación, la autorregulación emocional. ¿Qué es la interpersonal? La empatía, las habilidades sociales. Daniel Goleman, Salovey Meyer y todos los especialistas del mundo de la inteligencia emocional que han investigado hablan de que esto tiene una incidencia del 90% en el éxito de la persona, mientras que las otras inteligencias es un 10%. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer como un símil de la inteligencia emocional, lo podríamos hacer como una metáfora con un barco velero. Vamos a imaginar un barco velero. Lo primero que tenemos que tener bien claro, ¿qué es? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuántas personas tienen claro en la vida qué es lo que quieren en la vida? ¿Cuántas personas llegan a escribir sus sueños durante 7 años? Antes de 7 años. ¿Cuántas personas saben dónde van? Como decía Séneca, de nada sirve que usted tenga los vientos favorables si no sabe usted dónde va. Por lo tanto, es importante definir bien claramente, que lo define la inteligencia emocional, cuál es mi destino, cuál es mi visión, cuál es mi misión, cuál es mi propósito. Pero hay veces que tenemos la visión y hay personas que no la alcanzan. ¿Por qué? Porque a lo mejor el barco no es un barco bien macizo. Sabéis que los barcos tienen que tener una quilla. Esa quilla es el soporte fundamental del barco. ¿Y qué es la quilla? Unos principios y unos valores. ¿Dónde están los principios hoy? ¿Dónde están los valores hoy? ¿Los hemos destruido? Habría que mirar los principios y los valores que son muy necesarios para construir una sociedad mejor. Pero bien, ya tenemos la quilla, ya tenemos el rumbo. Algunos de vosotros llegaréis a decir, ¿y cómo llegamos? Si yo muchos sueños no los he conseguido, Javier. Digo, tienes razón. Porque cuando yo salgo de un punto de salida, por ejemplo, Valencia, por decir un ejemplo, un puerto marítimo, vamos a decir a Mallorca, ¿todos los barcos van a llegar? Pues no. ¿Qué circunstancias hacen que el barco cambie el rumbo? Las corrientes marinas. Yo llego a controlar las decisiones internacionales que hay a nivel mundial. ¿Me explico? ¿Si hago un largo de viaje en mi vida? No. La superficie, la cantidad de barcos que yo veo, que yo conozco, que son la familia, los obstáculos de mi vida. ¿Yo puedo cambiar a esas personas? Tampoco. Y luego el aire, el viento, el tema atmosférico, eso vamos a llamar el tema místico espiritual, ¿de acuerdo? Querer o no creer, yo creo en Dios, que cada uno creéis lo que queráis creer, ¿vale? Yo soy muy creyente en Dios. Yo no puedo hacer nada contra el Señor. Entonces, la realidad es que tenemos esas 3 circunstancias y no puedo hacer nada contra ellas. Lo que sí que tenemos un punto de llegada, Mallorca, por ejemplo, y un barco, ¿bien? Y me pongo en el camino. ¿Qué va a pasar? Que el barco se va a desviar por las corrientes marinas, llámese las decisiones internacionales, por la superficie de las personas que yo conozco y por el medio, digamos, el clima, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Unas velas, que las velas son las emociones, y según yo utilizo las velas, voy corrigiendo la ruta. Tengo lo que es una carta de navegación y un timón para realmente las competencias. Y la inteligencia emocional lo que nos da es cómo utilizar esas emociones, cómo utilizar esas competencias. Pero claro, el viaje no se hace solo, hace falta una pequeña tripulación. A lo mejor hace falta una pareja, unos amigos, unos equipos, una familia. El viaje hace falta una tripulación para manejar las velas, el timón y la carta de navegación. Como decimos nosotros en la escuela, si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve bien acompañado. Y por consiguiente, será importante luego compartir luego el viaje, por lo tanto, esa capacidad de compartir, de contribuir a la sociedad. Por lo tanto, si nos vamos a la inteligencia emocional, también tiene unos pilares. Y los pilares de la inteligencia emocional, ¿cuáles son? De la intrapersonal está el autoconocimiento, quién soy yo, la automotivación, dónde voy, y la autorregulación emocional, cómo ir. Ese viaje que decíamos del barco velero. Interpersonal, la empatía, que es importante poner los zapatos del otro, y las habilidades sociales. Y luego, la inteligencia emocional, hablamos de principios, hablamos de esa quilla, ¿recordáis? El principio del win-win. Si tú ganas, yo gano. Si no lo hacemos, mal. El principio del cambio. Nuestra vida va a estar en un cambio permanente. Saber gestionar los cambios. El principio, por ejemplo, de utilizar las emociones de una forma adecuada. Somos seres emocionales. El principio de asumir mi responsabilidad, que es muy importante. El principio, digamos, de estar abierto al feedback, que muchas personas están cerradas al feedback. Feedback, que es retroalimentación e información que procede de cualquier fuente. El principio del éxito de los 4 motores del éxito: la confianza, el reconocimiento, el amor, la contribución, muy importante. El principio de la pasión: ¿para qué te levantas?
¿Cuál es tu compromiso, ¿no? El principio de unas relaciones sanas, el principio del autoconocimiento y del aprendizaje, el principio de la integridad. Y luego hablamos también de unas reglas. La inteligencia tiene unas reglas fundamentales. Una, utiliza todo para avanzar. Tenemos que movernos. 2, cuídate a ti primero para luego cuidar a los demás. Y 3, no te lastimen ni a ti ni a los demás. La palabra acción, cuidarte y respeto. Y por lo tanto, la inteligencia emocional, hay una serie de herramientas también que se utilizan, que facilitamos desde la escuela para alcanzar todos esos objetivos, desde la herramienta de la escucha activa, la observación, la honestidad, la proactividad, las afirmaciones, las creencias y un montón de habilidades. ¿Para qué? Para unas técnicas. ¿Y cuáles son las técnicas que llevamos a la inteligencia emocional? Pues cómo gestionar los cambios, cómo tomar una actitud positiva y proactiva, cómo superar el móvil o el bullying, cómo salir de ese sentimiento de víctima, culpa o resentimiento, cómo salir de esa depresión, de esa ansiedad, de ese insomnio, cómo salir cómo ser resiliente, muy importante, cómo salir de un proceso de duelo. Y luego un montón de herramientas que se aplican en el mundo profesional, en el mundo del deporte y en el mundo empresarial desde la inteligencia emocional. ¿Vale? Bien, por lo tanto, no olvidemos una cosa, que la emoción nos moviliza y la razón nos guía. Pero ¿de qué nos sirve tener los recursos, digamos, de gestionar los recursos, si no conocemos bien el recurso de la inteligencia emocional? Por tal motivo, señoras y señores, desde la Escuela de Inteligencia os queremos hacer llegar que hoy en día la inteligencia emocional es básica y necesaria para que las personas tengamos un mayor poder de comunicación, de cuidarnos, de querernos y que el mundo sea diferente. Bueno, y para cualquier cosa nos tenéis en www.escuelainteligencia.com o en info@escuelainteligencia.com. Muy buenos días, gracias a todos vosotros, ya sabéis dónde estamos.